Persiguiendo el jade, capítulo 40. Los copos de nieve caían bajo los aleros formando una fina capa sobre los escalones. Sitchen se apoyó en la columna del pasillo con los brazos cruzados y la mirada entreabierta pensativo. La linterna que había encima de él proyectaba un cálido resplandor sobre el suelo, dibujando sombras de sus pestañas perfectamente proporcionadas sobre sus párpados inferiores. Y había visto muchas bellezas antes, incluidas las bailarinas de la región occidental que actuaban descalzas en los banquetes de Wei-Yan. Si bien ya no podía recordar la apariencia exacta de los pies de esas bailarinas, aún recordaba sus cadenas doradas en los tobillos adornadas con cascabeles que replicaban con sus movimientos con invitaciones silenciosas. Cuando vio los pies descubiertos de Fan Chanyu, por alguna razón inexplicable, recordó las campanas doradas que tintineaban de aquellas bailarinas. El pensamiento inmediatamente le pareció absurdo y sintió una oleada de autodesprecio por haber violado su dignidad. Sitchen se frotó la frente con irritación. Desde niño había vivido bajo el techo de otros. Para honrar el último deseo de su padre, se dedicó a estudiar estrategia militar y practicar artes marciales. Wei Yan había regulado estrictamente su conducta y la de Wei Xuan, prohibiéndoles involucrarse en asuntos entre hombres y mujeres. Incluso sus sirvientes eran exclusivamente hombres, sin sirvientas femeninas. Después de unirse al campo de batalla, se concentró únicamente en derrotar a los enemigos sin considerar nunca estos asuntos. Wei Xuan ya sea desafiando deliberadamente las reglas de Wei Yan o simplemente por rebeldía, visitaba con frecuencia burdeles y tenía amantes, lo que le valió numerosos castigos por parte de Wei Yan. En aquel entonces, Wei Xuan, que se había burlado de él por ser un perro obediente y le había preguntado si conocía los placeres del romance. Sitchen había compartido la opinión de Wei Yan, creyendo que Wei Xuan nunca llegaría a nada significativo. Aunque era reacio en admitirlo, Wei Yan lo había influenciado profundamente y creía que quienes ostentaban el poder deben aprender a controlar sus deseos, siendo los carnales los más básicos de todos. Después de regresar del servicio militar, asistía ocasionalmente a banquetes, inevitablemente donde se veía delicadas bailarinas ganándose estruendosos aplausos, sintiendo solo desprecio. Al igual que Wei Yan despreciaba las costumbres de los nobles de la capital, creyendo tal decadencia solo delimitaría la determinación de uno. Cuando finalmente se casara, solo elegiría una esposa digna del estatus de la familia Xie, no alguien frágil como su madre. El campo de batalla no mostró piedad. Tal vez algún día él correría la misma suerte que su padre muriendo en batalla. No necesitaba que alguien muriera de pena por él, necesitaba una matriarca que pudiera defender la dignidad de la familia Xie después de la muerte. Este era el estándar por cual todos los hijos nobles de la capital elegían a sus esposas prominentes, pero hoy en día, ¿qué le pasaba? Las imágenes de Fan Chanyu seguían apareciendo en su mente, matando cerdos, luchando con hombres, soportando dificultades en el silencio. Ella era admirable, incluso más resistente que muchas damas nobles, pero su educación sencilla significaba que no podía navegar por la compleja política de la alta sociedad. Nunca podría ser la matriarca de la familia Xie. Al darse cuenta de la dirección de sus pensamientos, Sitchen se sorprendió. La anciana ama de llaves, que hacía la ronda con una linterna, lo vio de pie en el pasillo y le preguntó: «Joven señor, ¿por qué no está descansando en su habitación?» Sitchen reflexionó. «Te estaba buscando. ¿Puedo compartir una habitación con los trabajadores de la torre Xi'an?» La ama de llaves preguntó desconcertada: «Usted es el marido de Lady Fan. ¿Por qué no comparte su habitación?» Sitchen puso una excusa. «Ella está con su hermana menor. No sería apropiado».
La ama de llaves pensó que Chang-Nin solo era una niña, pero considerando que todavía era una niña, dijo: fue un descuido de esta anciana. Nuestros trabajadores suelen compartir habitaciones de 2 en 2. No tenemos habitaciones adicionales. Sin embargo, hay un trabajador cuyos ronquidos son tan fuertes que los demás no pueden dormir cerca de él. Si no te importa, puedes quedarse en su habitación por la noche. Zichen estuvo de acuerdo y la ama de llaves lo condujo a la habitación de ese trabajador. Incluso desde afuera se oían los estruendosos ronquidos. Zichen se quedó en silencio por un momento. La criada abrió la puerta, cuyas bisagras crujieron sin perturbar el sueño del trabajador. Hizo pasar a Zichen, encendió una lámpara de aceite y señaló una cama individual vacía. «Puedes dormir aquí esta noche». Zichen le dio las gracias y ella fue con su linterna. Se quitó la bata y se tumbó con un brazo en la almohada. Como ya tenía pocas ganas de dormir y los estruendosos ronquidos de la cama de enfrente le impidían incluso cerrar los ojos, después de aguantar un cuarto de hora, Zichen se levantó y se acercó a la cama del trabajador y con un golpe preciso en la nuca lo dejó inconsciente y silenció instantáneamente los ronquidos. Regresó a su cama, pero todavía no podía dormir. Nunca había pensado en un futuro con Fan Chanyu antes, pero los pensamientos de matrimonio de esa noche lo dejaron inexplicablemente preocupado. Sabía que Fan Chanyu no era adecuada como matriarca de la familia Xie, pero la idea de regresar a la capital para casarse con una dama noble, bien educada, que pudiera manejar los asuntos de la familia Xie, lo hizo resistirse instintivamente. Era como si hubiera encontrado en el desierto una hierba silvestre con una vitalidad extraordinaria. Le había cogido cariño, pero si la trasplantaba a su casa de flores exóticas, los demás no harían más que burlarse de esta hierba silvestre. La hierba silvestre solo podía ser libre, resistente en su hábitat natural. Si se colocaba en una preciosa maceta de porcelana, se la cuidaba con esmero, dejaría de ser hierba silvestre por completo. Levantó una mano sobre sus ojos, apoyándola en el hueso de su ceja, y sus labios apretados fuertemente en la oscuridad. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Fan Chanyu se levantó mientras Chang-Nin aún dormía. Después de vestirse, salió silenciosamente de la habitación y le pidió a la ama de llaves que cuidara de Chang-Nin mientras ella iba a la torre del Yanqianlu. En la torre del Yanqianlu de la capital del condado tenía un diseño similar a la ciudad de Linan, pero era más magnífica. Los recados aún no habían llegado al salón principal, pero el personal de la cocina ya estaba completo. Las cabezas de cerdo para estofar ya habían sido preparadas por otros, por lo que Fan Chanyu ni siquiera necesitó atender el fuego ella misma, solo preparar los condimentos para estofar. Yu Yanqian estaba discutiendo personalmente con varios jefes de cocina sobre qué platos debían servirse primero, cuáles después y cuál sería el final. Aunque Fan Chanyu era una forastera, se dio cuenta de que esto requería una planificación exquisita. Después de todo, algunos platos perderían su sabor si se dejaban demasiado tiempo. Si servían demasiados platos principales seguidos y la cocina no podía seguir el ritmo, el servicio demorado sería vergonzoso. En las casas comunes los platos se sirven tarde, no eran un problema, pero en los banquetes privados de estos funcionarios nobles, el servicio tardío avergonzaría al anfitrión. No solo enfrentaría a la torre de Yanqianlu, sino también dañaría la reputación del restaurante. Después de que Yu Yanqian terminó de instruir a los chefs sobre varios detalles de procedimiento, notó que Fan Chanyu estaba sentada junto a la estufa y se acercó para calentarse a su lado, sin mostrar aires. Es solo el segundo día de Año Nuevo y ya te estoy pidiendo que ayudes en la torre. ¿Es realmente problemático para ti? Fan Chanyu respondió: el gerente Yu tiene mucho que manejar, parece mucho más preocupado. Yu Yanqian sonrió. No hay una manera fácil de ganar dinero. Si manejamos bien este banquete, la reputación de la torre del Yanqianlu en el condado quedará finalmente establecida. Anteriormente, cuando se inauguró la torre del Yanqianlu en el condado, la tienda de Wang la saboteó.
El negocio no tuvo demasiado éxito y la élite del condado incluso bromeó sobre la falta de señales auspiciosas del día de la inauguración. Yu Qianqian había enviado muchos regalos exóticos y costosos a estas damas nobles para elevar el estatus de la torre del Yanqianlu en el condado, asegurando que finalmente este banquete privado el día de hoy. Ella pareció recordar algo y preguntó a Fan Chanyu: «Por cierto, ¿tu carne estafada tiene un problema de diseño?» Fan Chanyu parecía desconcertada. «¿Qué es eso?» Yu Qianqian le dio una palmada en la frente. «Es mi culpa por estar demasiado ocupado en estos días y olvidarme de decirlo antes. Es como una marca registrada de la carnicería de Bracet One». Fan Chanyu negó con la cabeza. Yu Qianqian le dijo: «La carne estofada que preparaste en mi torre compite con la de Wan de la torre de Suizan, sin un emblema, o al menos deberíamos pedirle a alguien que escriba caracteres para que se vea bien». Fan Chanyu no lo entendió. «La carne estofada no se corta simplemente en rodajas y se emplata y se sirve. Un emblema no debería importar». Yu Qianqian le explicó: «Debes haber visto cuando entraste que tengo varias tiendas al alquiler en planta baja. El té de la familia Fang, el vino de la familia Li se venden allí. También he reservado un lugar para tu carne estofada. Puedes preparar más para vender allí y todas las ganancias serán tuyas. Lo principal es construir una reputación. Sin una fuente adecuada para la carne estofada que se usa en mi torre, no pareceríamos inferiores a la torre de Suixian». Ella estaba a punto de levantarse. «Haré que alguien encuentre un erudito talentoso para que te escriba una carta para ti temporalmente». Fan Chanyu pensó en Xichen y rápidamente dijo: «Mi esposo sabe escribir, le preguntaré más tarde». Yu Qianqian vaciló. «¿Qué tan buena es la escritura de tu esposo?» Fan Chanyu declaró: «Su escritura es hermosa». Tras sus reiteradas garantías y sabiendo que Yu Qianqian estaba realmente ocupada con otros asuntos, le dijo: «Entonces ve a buscar a tu marido ahora. Si no funciona, igualmente enviaré a buscar un erudito». La carne estofada ya estaba cocinándose y solo había que vigilarla, así que Fan Chanyu no se demoró, aceptó de inmediato y fue a buscar a Xichen en el callejón detrás de la torre del Yanqianlu. Xichen no había podido dormir en toda la noche y solo se quedó dormido hasta el amanecer. Sin embargo, pronto lo despertó la ama de llaves que llamaba al trabajador. La ama de llaves murmuró mientras despertaba al trabajador: «Nunca antes parecías perezoso. ¿Cómo es que sigues durmiendo hasta ahora?» El trabajador, que se despertó, abrió los ojos confundido y vio que ya había amanecido. Se levantó apresuradamente para vestirse, pero cuando se movió gritó de dolor frotándose el cuello: «Parece que he dormido mal, me duele el cuello». La ama de llaves reprendió con cara severa: «Eso es lo que pasa cuando duermes demasiado». El trabajador, sintiéndose culpable por llegar tarde, se vistió rápidamente con una mueca, se lavó la cara apresuradamente y se apresuró a trabajar en el frente de la torre. Con todos los otros trabajadores de la torre del Yanqianlu moviéndose por el patio, Xichen no tenía deseos de seguir durmiendo. Después de una noche sin dormir, una barba de negro a su lado le había aparecido en la mandíbula. Justo cuando terminaba de lavarse, Fan Chanyu lo encontró. Al notar las ojeras bajo su rostro, le preguntó con preocupación: «No te quedaste despierto toda la noche, ¿verdad?». El ama de llaves pasó por el patio y al oír las palabras de Fan Chanyu y el ver aspecto exhausto de Xichen dijo: «Anoche mencioné que los ronquidos del trabajador podrían ser molestos. El joven señor debe haber tenido problemas para dormir por eso». Sin saber cómo responderle a Fan Chanyu, Xichen asintió vacilante ante la explicación de la mayordomo. Fan Chanyu lo miró con simpatía. «Después de que la ama de llaves se fue, descansa bien cuando regresemos a casa esta noche. Ahora mismo necesito pedirte ayuda en algo». Tal vez por la falta de sueño, Xichen se quedó mirando sus labios rojos en movimiento, sin entender lo que le decía. En cambio, recordó el breve sueño que había tenido durante lo poco que durmió. En el sueño se habían divorciado como lo habían acordado, y ella se había casado con otro hombre, vistiendo la misma ropa de boda de su boda. Aunque él no podía ver el rostro del hombre
con el que se había casado, su sonrisa era deslumbrante, brillante y desinhibida, como si hubiese encontrado un marido que realmente le convenía. No podía identificar exactamente el sentimiento en su corazón, pero era decididamente desagradable. Al mirar a Fan Chanyu ahora, sus labios inconscientemente se curvaron hacia abajo. Fan Chanyu terminó de hablar y vio que Zichen no había respondido en absoluto. En cambio, la miró con una expresión sombría. Ella agitó la mano frente a sus ojos. ¿Escuchaste lo que dije? Zichen volvió a la realidad y rápidamente se compuso. Adelante. Fan Chanyu lo miró con sospecha. ¿En qué estabas pensando ahora? Zichen respondió. Nada, acabo de despertarme y todavía no tengo la mente muy clara. Fan Chanyu tuvo propias experiencias con el aturdimiento por la falta de sueño, por lo que no dudó de sus palabras y fue al grano. ¿Podrías escribir algunos trazos para mí? Zichen preguntó. ¿Qué necesitaba que escriba? ¿Qué necesitas que escriba? Fan Chanyu explicó. El gerente Yu dice que el negocio de hoy está compitiendo con la torre de Suxian, por lo cual no podemos parecer inferiores. Nuestra carne estofada necesita su marca registrada como la tienda de Wan. El gerente Yu ha reservado un espacio para que vendamos carne estofada fuera del salón de la planta baja. No hay tiempo para encargar un cartel adecuado, así que nos conformaremos con una pancarta de tela por ahora. Zichen asintió y preguntó, ¿están listos los pinceles y la tinta y la tela? Fan Chanyu respondió, la gerente Yu los ha preparado. Zichen dijo, vamos entonces. Las dependencias de los trabajadores detrás de la torre del Yanqianlu se construyeron para facilitar el acceso. El callejón trasero se usaba para comprar ingredientes y transportar los desechos de la cocina, y la puerta trasera de la torre daba directamente a él. Cuando Fan Chanyu y Zichen se iban, se encontraron con alguien que recogía los residuos de cocina. El recolector de residuos había estado en la casa celebrando la Nochevieja y el Año Nuevo, por lo que los residuos acumulados en la torre del Yanqianlu no habían sido tratados, lo que llevó esta recolección a primera hora en la mañana. Afortunadamente, el duro invierno hizo que los desechos no desarrollaran mucho olor en estos 2 días. Sin embargo, el callejón era estrecho, por lo que debían presionarse contra la pared cuando pasaba el carrito de basura para evitar contacto con los cubos sucios. Fan Chanyu y Zichen se hicieron a un lado, pero justo cuando el carro estaba a punto de pasar, su rueda chocó con una piedra, lo que provocó una sacudida. La tapa del cubo más cercano derramando algunos desechos. Las cejas de Zichen se fruncieron mientras rápidamente atrajo a Fan Chanyu hacia sí. Ella se estrelló contra su firme pecho mientras los desechos salpicaban el lugar donde ella había estado parada momentos antes. El anciano recolector de basura se dio cuenta y se disculpó una y otra vez. Lo siento mucho. La rueda chocó con una piedra. ¿Te salpicó algo? Zichen miró el dobladillo de las faldas de Fan Chanyu y respondió, no fue así. Puede irse, anciano. Solo después de que el anciano se fue con su caballo, Zichen notó el silencio de Fan Chanyu y su agarre en la muñeca. Su corazón dio un vuelco inmediatamente, moviéndola hacia atrás de su espalda mientras su palma parecía arder. Tú, comenzó pero se detuvo después de una palabra. Fan Chanyu mantuvo la cabeza agacha mientras 2 gotas de sangre caían al suelo de piedra cubierto como una escarcha. Su expresión era completamente abatida. Ella le había golpeado el pecho demasiado fuerte, provocándole una hemorragia nasal. Después de un momento de silencio, Zichen dijo, me disculpo. Fan Chanyu murmuró, está bien, por la nariz, pero el dolor había traído lágrimas involuntarias a sus ojos, haciéndola lucir bastante lamentable. Sacó su pañuelo y se secó sin orden ni concierto, pero la hemorragia continuó. Cuando inclinó la cabeza hacia atrás para detenerla, una mano grande presionó su nuca y la empujó hacia adelante. Zichen instruyó, no inclines la cabeza hacia atrás cuando te sangre la nariz. Fan Chanyu solo pudo presionar el pañuelo contra sus fosas nasales y dijo abatida, ver sangre a primera hora de la mañana, debo tener mala suerte hoy. Zichen se disculpó de nuevo, pero Fan Chanyu respondió con resignación, estoy bromeando, ¿cómo podría tener mala suerte? He sido bendecida con buena fortuna y riqueza.
El sangrado pareció detenerse, aunque todavía sentía molestias en la nariz. Se quitó el pañuelo, inhaló y dijo: «Supongo que es cuestión de suerte. Evité quedar empapada en desechos y luego me sangró la nariz al chocar contigo. Una hemorragia nasal es mejor que estar cubierta de desechos, así que salí ganando». Preocupada porque se sintiera culpable, ella murió con la nariz con fuerza. «Mira, el sangrado ya se detuvo». La última palabra se le quedó atrapada en la garganta. Sitchen tomó su pañuelo, se limpió suavemente la zona de la nariz. «Aquí todavía hay un poco de sangre». El sangrado se detuvo. «No respires demasiado fuerte». Incluso a través del pañuelo podía sentir la presión de las yemas de sus dedos. El hombre que tenía delante debía haber sido muy favorecido por el cielo al nacer, con sus cejas como espadas, sus ojos brillantes como estrellas. Sus rasgos eran refinados pero completamente masculinos. Una brisa que soplaba detrás de él agitaba sus mangas, los mechones sueltos del cabello en sus sienes, mientras una hoja marchita y marrón caía inestable de la pared. Fan Chanyu sintió como una langosta que había estado blandiendo orgullosamente sus pinzas y de repente no estaba segura de cómo moverlas. Sitchen retiró la mano y al verla perdida en sus pensamientos preguntó: «¿Aún te duele?». Fan Chanyu negó con la cabeza y medio bromeó con un temperamento tan gentil: «No tendrás problemas para encontrar a chicas a las que les gustes en el futuro». Los ojos de Sitchen se volvieron fríos de repente mientras la miraba de reojo. Todavía sosteniendo su pañuelo entre el pulgar y el índice, con una sonrisa triste respondió: «Lo tomaré como una bendición entonces». Fan Chanyu estaba desconcertada. Ella lo había felicitado. ¿Por qué sus palabras se volvieron de repente duras? Entraron en las torres del Yanqianlu por la puerta trasera, mientras Sitchen escribía las pancartas triangulares de tela que había preparado Yun Qianqian. Fan Chanyu, recordando que no había desayunado, fue a buscar unos bollos al vapor y gachas de avena a la cocina. Cuando regresó, varios trabajadores se habían reunido alrededor de la mesa donde Sitchen estaba escribiendo, e incluso el contable de la torre estaba elogiando su caligrafía. Una vez que la tinta se secó, los trabajadores ayudaron a colgar las pancartas. Fan Chanyu los miró, aunque solo decían «carne braseada de Fan». Su caligrafía los hacía extraordinariamente hermosos, con trazos vigorosos y elegantes adornos. Los 4 estandartes triangulares parecían aún más impresionantes que los carteles dorados. Muy animado, Fan Chanyu le llevó las gachas y los bollos a Sitchen. «Primero come algo». Yun Qianqian, al pasar por el salón, vio los carteles escritos en los estandartes temporales de seda roja y no pudo evitar elogiarlo, felicitando a Fan Chanyu por encontrar un marido tan talentoso. También le sugirió a Fan Chanyu: «Hermana Chanyu, deberías encargar unas bolsas de papel con la caligrafía de tu marido. Cuando la gente compre tu carne estofada, envuélvelo en esas bolsas. Tu reputación seguramente superará a la tienda de Wan». La mayoría de los vendedores de comida cocinaban y utilizaban papel engrasado, al igual que la tienda de Fan Chanyu. El papel engrasado era resistente al agua, con un lado liso envuelto alrededor de la comida y el lado jugoso afuera. Fan Chanyu había notado que la base de la sopa de la torre del Yanqianlu se vendía en cajas de papel impresas decoradas con pájaros y flores, atadas con una fina cuerda de cáñamo en nudos que nunca había visto antes. Yun Qianqian le había pedido específicamente que preparara carne extra para vender en la tienda. Una repentina inspiración golpeó a Fan Chanyu y mientras Sitchen comía sus gachas, ella salió brevemente, regresando con una pila de papel engrasado y con una fina cuerda de cáñamo. Intentó envolver medio hin de carne de cerdo en el papel engrasado, asegurando con una cuerda de cáñamo anudada. Se veía bastante presentable, aunque el papel no aparecía el nombre de la tienda Fan. Sitchen
acababa de terminar su sencillo desayuno de bollos al vapor con verduras encurtidas y avena cuando notó la intensa mirada de Fan Chanyu. Yan-Chen, ¿te importaría escribir algunos caracteres más? Si-Chen. Antes de que la torre del Yanqianlu abriera para el almuerzo, había escrito caracteres en el lado rugoso de unas 100 hojas de papel engrasado. Cuando Yun Qianqian pasó nuevamente, vio la solución improvisada de Fan Chanyu, sonrió. En verdad, marido y mujer, pensando como uno solo, pueden lograr cualquier cosa. Al notar los nudos ligeramente torcidos de Fan Chanyu, le enseñó cómo atarlos correctamente. Haz un bucle con la cuerda de esta manera antes de atarla para que se vea mejor. Fan Chanyu le dio las gracias y Yun Qianqian le dio una palmada en el hombro con firmeza. No hay necesidad de agradecer, estamos juntos en esto hoy. Si la tienda de Wan supera a tu carne estofada, perdería prestigio. A medida que se acercaba el mediodía, la torre del Yanqianlu se llenaba de invitados que llegaban. Más de 10 sirvientes se encargaban de la recepción con asistentes masculinos para los invitados masculinos y mucamas vestidas de uniforme para las invitadas femeninas. Todos los camareros como las camareras se comportaban con dignidad, manteniendo una sonrisa agradable pero no aduladora, muy diferente de otros restaurantes. El restaurante inclusive proporcionó calentadores de mano para las clientes sensibles al frío, lo que demuestra una notable consideración. Fan Chanyu no pudo evitarle decirle a Si-Chen, la torre del Yanqianlu es el restaurante más impresionante que he visto. Si-Chen respondió, es adecuado. Los mejores restaurantes de la capital superaron a este, pero para una ciudad pequeña, esta gerente demostró una habilidad considerable al establecer un establecimiento de este tipo. Fan Chanyu lo miró de reojo. ¿Por qué te resulta tan difícil dar un simple cumplido? Si-Chen dijo, una vez que hayas visto algo mejor, no elogiarás a todo lo que veas. Fan Chanyu, ¿la habían desairado? Seguro que sí. Ella decidió permanecer en silencio, aunque no estuvieron inactivos por mucho tiempo. Cuando alguien vino a preguntarle, ¿cuánto cuesta tu carne estofada? Ese día Fan Chanyu se enteró que el precio de venta de Yun Qianqian era de 100 por hin, casi el doble del precio habitual de la carne estofada. Ella, cuando cotizó nerviosamente el precio, el sirviente ni siquiera regateó antes de pedir 3 hin. Fan Chanyu quedó atónito, pero rápidamente cortó y empaquetó la carne. Ella permanecía algo aturdida, preguntándose si hacer negocios bajo la reputación de la torre del Yanqianlu era tan fácil. Después de que la sirvienta se fue, le susurró a Si-Chen, nunca había vendido carne estofada a un precio tan alto, me siento un poco inquieta. Si-Chen dijo, mira el vendedor de vino que está a tu lado. Esa familia era dueña de una antigua y famosa bodega en el condado y hacía mejores negocios que ellos. Fan Chanyu observó por un rato, pero no pudo ver nada especial y le preguntó a Si-Chen, ¿qué pasa con el vendedor de vino? Si-Chen la miró, ¿no has notado que está vendiendo pequeños frascos de vino casi por un tal de plata? Fan Chanyu asintió rápidamente como un polluelo picoteando, sí, pero el vino siempre es caro. Si-Chen resopló suavemente, ¿por qué es caro? El vino es solo grano fermentado y levadura, el costo no puede ser tan alto como el de la carne. Fan Chanyu, considerando que los precios de la carne y los granos descubrió su lógica, era bastante acertada. Si-Chen continuó, el valor de las cosas, ya sea alto o bajo, depende de que si la gente las compra. Si muchas personas están dispuestas a pagar un precio alto, el artículo se vuelve caro. Por lo contrario, si todo el mundo ofrece un precio bajo, entonces el artículo se vuelve barato. Fan Chanyu, sintiendo algo comprendiendo. Después de varias ventas más, comenzó a comprender el concepto por sí misma. Los clientes de la torre del Yanqianlu eran ricos, eran familias adineradas que a menudo tenían la noción de que lo caro significaba bueno. El concepto de bueno, relación calidad-precio, no aplicaba para ellos. Cuando los artículos consumibles tenían un precio más bajo que el que pagaban habitualmente, su primera reacción no fue encontrar una ganga, sino preocuparse por la seguridad del producto. Pensando de esta manera, entendió por qué la torre de Yanqianlu y de Yun Qianqian era más caro que los restaurantes comunes. Si la calidad era parte de la razón, otro factor era la conciencia del estatus.
Yu Qianqian había creado un lugar donde solo cenaban funcionarios y nobles. Gastar grandes sumas para comer allí no solo generaba comida deliciosa, sino también sentido de pertenencia a la clase alta. Antes del servicio de comidas, el negocio de Fan Chanyu había sido moderado con clientes ocasionales que compraban carne para llevar a casa como platos de año nuevo. Después de la primera ronda de comensales terminara su comida, tras haber probado la carne estofada durante el banquete, su negocio de repente prosperó. Muchas criadas y sirvientes hicieron cola para comprar. Fan Chanyu no podía encargarse sola de cortar carne y empaquetarla, por lo que le delegó el empaquetado a Si Chen. Su llamativa apariencia, combinada con la creciente cola fuera de la tienda, llamó la atención de los transeúntes, atrayendo a muchas mujeres jóvenes para hacer fila para comprar carne estofada. Los invitados que llegaban más tarde al ver esta escena en el salón inevitablemente preguntaban ¿por qué tanta gente compra carne estofada? Los sirvientes que atendían y sonreían y respondían. Los invitados anteriores probaron la carne estofada de Fan durante su comida y les pareció excelente. Están comprando un poco para llevárselo a sus familias para probarlo. Al oír esto, un invitado inmediatamente dijo a su sirviente, con tanta gente comprándola esta carne estofada de Fan, He debe ser más que solo un nombre. Cómprale algo a la anciana de esta casa. Otro invitado aficionado a la caligrafía y pintura se fijó en el gran carácter carne estofada Fan Shi. Tan pronto como entró, suspiró: ¡qué caligrafía tan fina desperdiciada en este cartel! Al mirar más de cerca vio que los paquetes de carne engrasada llevaban los sirvientes en fila también tenían palabras carne estofada Fan Shi en una caligrafía vigorosa. Lamentándose aún más, no compró la carne, sino que envió a su asistente a comprar una hoja de papel engrasado que se usa para envolver. Fan Chanyu se quedó un poco atónica ante la petición, pero mientras pagaba estaba bien. Se dio cuenta de que las actividades de las personas ricas eran diferentes a la persona común. Tomó dinero y generosamente le dio el encargado varias hojas de papel engrasado. La familia Song había producido un candidato que había superado con éxito los exámenes imperiales, que ahora se consideraba una persona importante en el condado de Qinping. La señora Song estaba ansiosa por relacionarse con la esposa de los funcionarios y de los hombres ricos, como si estuviera tratando de recuperar la gloria que había perdido durante más de una década. Naturalmente asistió al banquete de hoy. Al ver un grupo de sirvientes haciendo cola para comprar carne estofada, a muchas damas adineradas enviando a sus sirvientes a hacer compras, inicialmente quiso participar. Sin embargo, al notar las palabras carne estofada de Fan Shi en el cartel, su expresión cambió. Cuando observó atentamente a Fan Chanyu ocupada en la tienda, su rostro se derrumbó por completo. ¿Cómo terminó aquí? Una mujer que la conocía le preguntó: «Señora Song, ¿conoce a esa joven?». La señora Song exhaló un largo suspiro y habló con un aire de compasión. «Es una niña desafortunada, nacida bajo una estrella desafortunada. No hace mucho tiempo causó la muerte de sus padres y más tarde la de su tío. Supongo que la gente del pueblo la condenó al ostracismo y vino al condado para ganarse la vida». Los hombres de negocio y los funcionarios eran más cautelosos en este tipo de cosas. En cuanto la señora Song habló, las mujeres sentadas en la mesa cambiaron de expresión. Durante las celebraciones de Año Nuevo, ¿cómo pudo la gerente de la torre del Yankalu dejar entrar a cualquiera del edificio? Una mujer se levantó de la mesa profundamente incómoda. La esposa de otro funcionario llamó a la camarera que estaba atendiendo la mesa y dijo con severidad: «Llame a su gerente». La camarera no se atrevió a demorarse y fue inmediatamente a llamar a Yu Qianqian. Aunque era joven, Yu Qianqian era experta en manejar este tipo de situaciones. Se acercó con una sonrisa. «Señora Qian, ¿qué parece suceder? Si hay alguna diferencia en nuestro servicio, le pido disculpas sinceras». Yu Qianqian conocía a todas las personales importantes del condado de Qinping y estaba al tanto al hacer su negocio. La señora Qian se atrevió a ser asertiva en la mesa porque su familia dirigía
una casa de dinero. La señora Qian señaló con frialdad la carnicería de Fan Yi que estaba en la planta baja. Estamos aquí para celebrar, pero estás permitiendo que ese presagio de desgracias haga negocios en tu edificio. ¿No estarás atrayendo mala suerte? Mientras la gente hacía cola para comprar carne estofada en la tienda de Fan Chanyu-ji, Yu Qianqian supuso que la señora Qian se refería a Fan Chanyu, pero fingió ignorarle. ¿Qué presagio de desgracia, señora Qian? Hablar de esas cosas durante Año Nuevo no es auspicioso. Al ver su respuesta, la señora Qian suavizó su expresión. ¿No lo sabías? Escuché que la chica Qian tiene un destino desafortunado causando la muerte de sus padres y luego la de su tío. No la dejas trabajar en tu edificio. Ten cuidado que no te traiga desgracia. Yu Qianqian se cubrió la boca y exclamó fingiendo estar asustada. «Dios mío, ¿quién te dijo eso?» La señora Qian inmediatamente señaló a la señora Song. La señora Song solía vivir en la ciudad de Lian y sabe todo ese presagio de desgracia. Yu Qianqian dijo, «¡Ah!». Entonces la señora Song dijo eso, escuchó que el joven maestro Song y la familia Fan estuvieron comprometidos durante años. Después de que el joven maestro Song aprobó los exámenes, consultaron a una adivina y descubrieron que la hija mayor de la familia Fan tenía un destino desafortunado. Rápidamente rompieron el compromiso. Afortunadamente el matrimonio se canceló temprano, de lo contrario el erudito Song podría haber perdido la oportunidad de convertirse en el yerno del magistrado del condado. Las astutas damas presentes inmediatamente miraron a Madame Song con las expresiones sutiles al escuchar las palabras de Yu Qianqian. La señora Song la fulminó con la mirada. «Tú». Yu Qianqian parpadeó inocentemente. «No estoy familiarizada con la adivinación, pero es el medio inmoral del sur de la ciudad», dijo la señora. Dijo que la señora Chica Fan tiene un destino que le trae prosperidad a su esposo. Su esposo escribe una hermosa caligrafía. Escuché que en el Festival de los Faroles silenció al erudito Song con la frase «Los gansos del norte vuelan al sur y los fénix descienden por la tierra». Su erudición debe ser excepcional. Quién sabe, podría ganar un título en los exámenes imperiales el próximo año y conseguirle a ella un título oficial. Alguien que escuchó el verso no pudo reprimir una risita. La señora Song no se dio cuenta de la vergüenza que había pasado su hijo la noche anterior, pero al recordar cómo había regresado a casa y que había entrado en silencio y a su estudio para leer, ahora sentía que su rostro ardía bajo el escrutinio de las esposas de los comerciantes y los funcionarios que estaban en la mesa. Sin decir una palabra de despedida, se fue apresuradamente con su doncella. La esposa de un funcionario dirigió las risas y pronto toda la mesa de damas nobles se unió a ella, todas comentando con desdén. Realmente le falta clase, romper el compromiso de una chica y aún así atreverse a difundir tales rumores. ¿Viste el brazalete de jade en su muñeca? Es falso. Prefiero andar con las manos desnudas que usar algo así. La madre de este erudito realmente no conoce la vergüenza. Al ver que todas las damas habían pasado a otros temas, Yu Qianqian sonrió y dijo: «Disfruten de su comida, damas. Estamos bastante ocupados hoy, así que perdonen cualquier falla en nuestro servicio». Las damas nobles volvieron a mostrarse agradables y algunas habían probado la carne estofada y la encontraron deliciosa. Incluso enviaron a sus sirvientas a comprar un poco abajo. Fan Chanyu no tenía ni idea de cómo Yu Qianqian había resuelto la situación en su nombre. Después de vender la carne estofada, envió a Xichen, exhausto, a su casa para que descansara mientras ella iba a ayudar en la cocina del torre del Yanqianlu. El banquete privado del día de la torre del Yan no concluyó hasta la hora de la cabra, que es de 13, desde la 1 hasta las 3 de la tarde. Fan Chanyu vació el cajón de fragmentos de plata y monedas de cobre que había ganado vendiendo carne estofada, sumando un total de 15 taels. Por primera vez comprendió el significado de ganancias inesperadas. Aunque Yu Qianqian le había dicho que podía quedarse con todas las ganancias cuando le invitó a vender carne estofada aquí, Fan Chanyu no tenía intención de quedarse con todo el dinero para ella, ya que la tienda pertenecía al Yanqianlu y los clientes eran de la torre.
del Yanqianlu. Fue a buscar a Yuan Qianqian para compartir las ganancias. Yu Qianqian se divirtió cuando escuchó esa intención. Preguntó: ¿cuánto vendiste en total hoy? Fan Chanyu respondió honestamente: 15 tiles de 300 wen. Este precio sorprendió a Yu Qianqian, quien sonrió y dijo: escuché que parte de ese dinero incluye puntas de plata que los invitados nobles le dieron a tu esposo. Todo esto lo ganó con su arduo trabajo, así que debería quedárselo para usted. Fan Chanyu dijo: solo gracias a que tomamos prestado tu valioso espacio es que pudimos vender tanta carne estofada. Además, la capital para comprar carnes y especias para estofar las proporcionó usted, gerente Yu. Incluso el método de empaquetado me lo enseñó usted. No me sentiría bien si no me aceptara una parte. Yu Qianqian le dio un golpecito a Fan Chanyu en la frente. Eres demasiado honesta para hacer negocios. La razón por que tus carnes estofadas se vendió bien hoy es fundamentalmente porque la receta de tu familia es excelente, porque de lo contrario no habría negocios al principio. Luego los invitados enviarían a sus sirvientes a comprar después de terminar sus comidas. Puede que te haya dado algunas ideas, pero fuiste tú y tu esposo quienes las hicieron realidad. ¿Cuántos envolveros de papel escribió tu esposo hoy? Si quieres sentir pena por alguien, siéntala por él. Ella continuó con seriedad: el éxito de tu negocio se debe de carnes braseadas, también es beneficioso para mí. No necesitas ser tan formal conmigo. Consideremos esto como un favor a largo plazo. Puede llegar un momento en que necesite tu ayuda. Fan Chanyu finalmente cedió, pero insistió en pagarle a Yu Qianqian el costo de la carne y los ingredientes. Yu Qianqian, al darse cuenta de su sinceridad, no tuvo más remedio que estar de acuerdo. Después de deducir 3 tal de plata para los gastos, Fan Chanyu cambió todas las monedas de cobre por plata con el contador, planeando dividir 12 tal de las ganancias en partes iguales con Sichen. Los cocineros y ayudantes del restaurante estaban comiendo. Yu Qianqian dijo: siéntese y coman primero. Les enviaré a alguien para que llame a tu esposo y a la anciana Fan y a los demás. Fan Chanyu supuso que la anciana Fan que había mencionado era la ama de llaves del callejón. Recordando que Channin todavía estaba con la ama de llaves, dijo: iré a buscar a mi hermana y los llamaré en el camino. Tan pronto como salió por la puerta trasera de la torre del Yanqianlu, vio a Sichen. No había regresado a su habitación, sino que estaba parado en la entrada del callejón, observando algo con las manos detrás de la espalda. Fan Chanyu se acercó y siguió con su mirada solo para ver a un escuadrón de soldados que se alejaba corriendo a la distancia. Al juzgar por sus uniformes, eran del campamento militar, no de la policía local del condado de Qinping. Ella frunció el ceño y preguntó: ¿son soldados los que recaudan impuestos sobre los granos? Sichen asintió y su expresión notablemente fría. La mayoría de los comerciantes que vivían en las ciudades compraban su grano, por lo que los funcionarios no podrían cobrarles impuestos sobre el grano y tenían que encontrar formas de hacerle pagar más dinero. La recaudación de impuestos sobre los cereales la tenían que realizar los agricultores del campo. Fan Chanyu ya había oído hablar de que los agricultores que habían sido golpeados hasta la muerte durante la recolección de cereales en Taizhou. Su corazón ahora estaba lleno de preocupación. Ella dijo: dicen que el alto funcionario de nuestra prefectura de Jinzhou es un hombre justo y recto. Espero que no sea como el de Taizhou, donde empujaron a la gente común a la muerte solo para cobrar impuestos sobre los cereales. Sichen dijo: tendremos que ver cómo lo maneja la prefectura de Jinzhou. Mientras Zhao Sun y la gente detrás de él no fueran tontos, ya deberían haberle informado a He Jingwan sobre la llegada de Wei Xuan a Jinzhou para recaudar impuestos sobre los granos. Cuando se giró, notó el bolsillo abultado de Fan Chanyu y frunció el ceño levemente. ¿Qué es esto? Fan Chanyu sacó 12 taels de fragmentos de plata y varios cientos de monedas de cobre ensartadas y dividió la mitad y le entregó a Sichen. Esto es tuyo.
Un solo tael de plata no era llamativo, pero 12 taels juntos eran bastante sustanciales. Si Chen la observó mientras ella sacaba el dinero como si fuera un nuevo rico rural con un ligero movimiento de párpados. Quédatelo tú. Fan Chanyu insistió, no deberíamos dividirlo en partes iguales. Escribiste cientos de envoltorios de papel. Hizo una pausa y dijo, eso es fácil perderlo si yo lo llevo conmigo. Guárdalo por mí por ahora. El incidente anterior de haber perdido el dinero en el pequeño restaurante como precedente, Fan Chanyu no pudo negar su razonamiento. No tuvo más remedio que volver a guardarlo todo en su bolsillo, haciéndolo abultar aún más. La pareja regresó a su habitación y encontró a Channing antes de entrar. Oyeron 2 niños hablando en el interior. Mi hermana es increíble, puede comerse 3 tazones de arroz de una sentada. Era la voz de Channing. Mi madre aún es más asombrosa, puede comerse 2 codillos de cerdo estofado y un tazón de sopa picante ella sola. La voz del niño parecía bastante competitiva. El cuenco de arroz de mi hermana es tan grande como una sopera. El tono sugería que estaban haciendo un gesto para demostrarlo. Bueno, entonces tu hermana es más impresionante, parecía haber aceptado el chico. Fuera de la habitación, Fan Chanyu, un cuenco de arroz tan grande como una sopera, era el de su padre.